Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto que ustedes ya estén con nosotros en este programa del Estudio Bíblico en Casa. Antes de iniciar este programa, platicábamos fuera de cámaras con el productor. Me parece que son casi ya 10 programas los que llevamos, 10 clases de este tema tan emocionante y tan importante como lo es el libro de Apocalipsis. Ya les he dicho que para nada yo soy un escatólogo, estoy lejos de considerarme alguien así. Simplemente me gusta tratar de extraer las cosas prácticas de la palabra del Señor. Lo complejo, lo complicado, los secretos se lo dejo a esos hermanos pilas que Dios usa para eso. A mí me encanta entrarle a lo práctico. Así que de una manera práctica, creo yo, hemos estado estudiando este libro Apocalipsis. Y el último capítulo que leímos fue el capítulo 2. Estábamos hablando sobre la iglesia de Éfeso. Me gustaría que retomemos la lectura del capítulo 2 del libro de Apocalipsis y luego vamos a hacer oración. ¿Qué les parece si lo leemos? Apocalipsis capítulo 2. Comienza con el mensaje a Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Luego de 8 elogios o 7 en esta parte, uno más queda al final, dice, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que ya está conectada. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Padre, ayúdanos a ordenar nuestros pensamientos, porque mientras leemos tu palabra, tantos pensamientos que vienen, Señor, a nuestra mente, pero ayúdanos a ordenarlos todos, Señor, y que al final Jesucristo sea glorificado y que tu palabra pueda ser entendida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, solo quiero hacer un pequeño repaso sobre la primera de las iglesias, que es Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. El Señor Jesús le da en total 8 elogios y luego comienza a reprenderla y le dice, tengo una cosa contra ti. Especialmente es el hecho de que Éfeso había dejado de amar al Señor. Era una iglesia trabajadora, pero que ya no amaba al Señor. Era una iglesia trabajadora, pero que no se amaban entre ellos mismos. Al final terminaron amando más la obra del Señor que al Señor de las obras. Quiero añadir que por misericordia de Dios, Dios nunca viene y sin advertencia previa nos castiga o nos golpea o nos corrige, sino siempre manda una amonestación previa. Si ustedes estudian la palabra del Señor, se van a dar cuenta que no importa cuánto pecado, cuánta maldad hay en un lugar, Dios nunca llega y lo destruye sin previa advertencia, sin una oportunidad para que la gente se arrepienta. Y esa es parte de la gran misericordia y la paciencia del Señor. Nínive fue advertida, Sodoma y Gomorra fueron advertidos, otras ciudades, Jerusalén, el Señor lloró y le dijo, ojalá reconocieras el tiempo de quien te visita. Siempre el Señor advierte, siempre hablaba a Samaria, hablaba a otras ciudades diciéndoles, arrepiéntanse, envío mi mensajero, dejen sus malos caminos, si no lo hacen pasará esto o aquello, lo otro. Eso muestra la misericordia y la paciencia y la bondad del Señor para con nosotros.
También una frase que se repite constantemente es: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sé que una de las advertencias de Pablo fue que en los postreros tiempos habría comezón de oír, pero dice no la sana doctrina, sino oír las doctrinas de hombres y oír fábulas y cosas por el estilo. Hoy en día es muy común que la gente no quiera oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. La mayoría de las personas quiere oír lo que le agrada o lo que le gusta. Recuerdo que hace muchos años alguien me dijo, Eric me dijo, lo más importante no es oír lo que le conviene, sino oír lo que debe, lo que necesita oír. Y creo que es una gran lección de aprender, o para aprender a oír lo que uno debe oír y no lo que le conviene oír. Y creo que esa lección es para todos nosotros. Al que tenga oídos para oír, debe escuchar y entender, dice esta versión, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús no solo elogia, no solo advierte y no solo dice qué es lo que va a suceder, también dice qué es lo que hay que hacer para evitar el castigo. Y finalmente, miren la misericordia de Dios, dice el Señor, y si lo haces, no solo vas a evitar el castigo, hasta te voy a dar un premio, te voy a premiar por obedecerme, cosa que no debería hacer el Señor. Es nuestro privilegio obedecer al Señor. Y aún así dice, te voy a premiar por obedecer. Y a la iglesia de Éfeso les dice, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ustedes recuerdan ese árbol de la vida que al inicio en el libro de Génesis, el Señor no quería que se acercaran y que tomaran de él. De hecho, la escritura dice que puso 2 querubines y puso una espada que se revolvía, que ahí hacía un remolino para que nadie pudiera entrar y comer del árbol de la vida. Interesante que la promesa del Señor es, mas ahora, si ustedes me obedecen y salen vencedores, yo mismo, es decir, el Señor mismo dice, tomaré de ese fruto y les daré a comer del árbol de la vida. No estoy seguro si existe un árbol así tan literal y algún tipo de fruto tal y cual la Biblia lo presenta. Mi opinión personal es que este árbol de la vida es Jesucristo mismo y Él nos dará a comer. Jesús dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte conmigo. Claro, en su momento lo entendieron como canibalismo y eso les causó una especie de repudio hacia el Señor. Pero el Señor se refería a recibirlo, a comerlo a Él, a recibir todo lo que Él ofrece. Y creo que ese árbol de la vida es Cristo Jesús. Muy bien, ese fue el repaso. Ahora quiero que me acompañen, por favor, al verso 8, porque ahora comienza el mensaje a la segunda iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Esmirna. Les explicaba hace 2 o 3 programas que esta iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Más o menos es del año 100 después de Cristo, estamos hablando hasta el año 315 más o menos, porque en el 325 la iglesia deja de ser perseguida. Entendemos fácilmente que la iglesia se casó con el Estado y la iglesia pasó de ser la perseguida a ser señora y reina del Estado, casada con el Estado, ¿verdad? Gracias a Constantino. Muy bien, entonces esta iglesia es la iglesia perseguida. Y es la iglesia que significa mirra, porque la mirra hay que exprimirla para sacarle el aroma, para sacarle el aceite. La mirra hay que exprimirla, es decir, debe ser triturada. Y eso es literalmente lo que está por suceder con esta iglesia. También les comentaba que esta iglesia perseguida, aquí en este pasaje que vamos a leer se mencionan 10 días de persecución y fueron 10 los emperadores romanos que principalmente persiguieron a la iglesia de esa época. Pero hagamos lectura del verso 8. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Recuerdan que ángel no es una criatura angelical, sino es el liderazgo, el líder, el pastor. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás.
No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Esto es algo poderoso y vamos a tomarlo, vamos a regresar al verso 8. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahora vean cómo el Señor se presenta a esta iglesia que va a ser perseguida, esta iglesia que va a ser martirizada, esta iglesia que va a tener miles de muertos. Es una iglesia que va a sufrir el Coliseo romano, va a sufrir las fieras, los leones, se va a enfrentar a gladiadores. Es una iglesia que va a derramar sangre por todos lados y van a haber muerte a diestra y a siniestra, pero observen qué maravilloso. El Señor sabe cuál es la necesidad de cada uno y qué necesita escuchar cada quien, porque a la iglesia de Esmirna se le presenta como el que estuvo muerto, pero ahora vive. Miren qué interesante. A la iglesia de Éfeso le dice, soy el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros. Pero a la iglesia de Esmirna se le presenta como aquel que estuvo muerto y ahora vive. ¿Por qué? Porque era la iglesia que iba a dar su vida, que iba a ser perseguida. Y qué mejor manera de revelarse el Señor Jesús diciendo, yo también estuve muerto, pero yo ahora vivo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Tengo bajo control y tengo el dominio de aquello que principalmente te va a perseguir y te va a causar mucho dolor, y es la muerte misma. Y cuando el Señor se revela como el que estuvo muerto pero que ahora vive, eso trae una gran esperanza y una gran paz a aquella iglesia, porque esa iglesia, su mayor confrontación fue la muerte. Fue lo que más persiguieron, es la que más mártires ha aportado en la historia. Entonces, muy interesante que veamos cómo el Señor se revela. Pero también dice, yo soy el primero y el último. Recuerden que Él es el alfa y la omega. Esto ya lo dijo el Señor antes también en el capítulo 1. Y cuando dice yo soy el primero y el último, está diciendo a la iglesia, no se preocupen. Aquí comienzan las cosas, pero también tienen fin. Las cosas pueden iniciar, pero también pueden terminar. Yo sé cómo iniciarlas y sé cómo terminarlas. No tengan cuidado, no tengan miedo. Yo soy el primero y el último, y todo lo que está en medio está bajo mi control también. Ese es el mensaje que el Señor le lanza a esta iglesia, y es un mensaje puntual. No es una mera frase, es exactamente la palabra que ellos necesitan. Así como tú, cuando necesitas una palabra exacta de Dios, Dios te habla porque Él conoce tu necesidad. Ya regresamos. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos entonces hablando de Esmirna, la iglesia que fue perseguida, y al igual que la mirra que fue exprimida o que es exprimida para poderle sacar todo el jugo, el aroma, el aceite, así esta iglesia literalmente entregó su vida. Ahora, persecución siempre ha habido, pero esta persecución que sufrió la iglesia de Esmirna fue una persecución terrible, pues. Y hay que entender algo acerca de la persecución, porque de alguna manera creo que a través de toda la historia de la iglesia han habido picos y valles de persecución, ha habido momentos históricos donde la iglesia goza de gran popularidad y han habido momentos donde la iglesia, su rating está muy bajo. Bueno, pensemos en esto. Como siempre ha habido persecución,
Pensemos en lo que le dice el Señor a esta iglesia, porque se lo está diciendo también a nosotros. Le dice el Señor, yo sé, dice, yo sé, dice, de tu sufrimiento y sé de tu pobreza también. Miren qué interesante. Normalmente, en medio de la persecución a esta escala, los recursos se limitan, la iglesia tiene que esconderse muchas veces. En el caso de la iglesia cuando estaba la cortina de hierro, el caso de la iglesia perseguida aún hoy en día en Corea, el caso de la iglesia que estuvo perseguida en China, los miembros de la iglesia tenían que esconderse, eso los limitaba, no tenían los recursos, no habían bocinas, no habían medios de comunicación, era una iglesia que hasta sus bienes fueron confiscados. Entonces dice, yo sé que hay una pobreza en ti a causa de la persecución. Sin embargo, le dice, pero tú eres rico. Y hay que hacer notar algo. Siempre, y tomen nota de esto porque no estoy solo usando una palabra por usarla. Siempre que hay persecución, de en medio de esa persecución brota la riqueza. La riqueza espiritual, la riqueza de poder, la riqueza incluso de recursos, la riqueza de milagros, pero siempre en medio de la persecución brota la riqueza. Solo piensen en esto. La Biblia dice que mientras más oprimían y más castigaban y perseguían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban, dice la Escritura. Piensen en esto otro. La Biblia nos muestra que cuando Eliseo fue rodeado y perseguido por los sirios, es cuando más gloria pudo ver, porque se le reveló que ellos, los enemigos, estaban rodeados por carros de fuego y gente de a caballo. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida es cuando más explotó el evangelio, más salieron los milagros, porque la iglesia fue perseguida. Entonces, en medio de la persecución surge siempre riqueza. En medio de la persecución es cuando mayor gloria se manifiesta. En medio de la persecución es cuando más poder de Dios se manifiesta, porque Dios da siempre, dice la Escritura, más gracia al que más lo necesita. Los miembros del cuerpo que son quizás los más pequeños o aquellos que quizás parecen los más viles, dice la Escritura, son los que con mayor decoro tratamos. Entonces Dios siempre corona de gracia, hace complemento. Ya lo dice la Escritura cuando habla de juez, en el libro de los jueces habla de Sansón. Sansón hizo una trivia donde les preguntó a sus amigos que adivinaran qué significaba que del devorador salió dulzura. Y es que así es, de en medio de los momentos donde hay persecución, Dios siempre sale dulzura. Y mientras más se aplasta la mirra, más suelta su aroma, más suelta ese olor fragante. Y mientras más te persigan, más hermoso eres. Y mientras más te ataquen, más gloria llevas. Y mientras más te quieran oprimir, más te vas a parecer a Cristo, más lo vas a conocer, como le sucedió a esta iglesia. Así que si estás pasando por alguna persecución muy seria, por alguna tribulación muy seria, no te rindas, deja que tu vida sea un aroma agradable, santo, delante del Señor. Esto es lo que el Señor aconseja. También dice la Escritura, yo sé lo que te está pasando, pero el Señor le dice, yo estoy contigo. Y la misma promesa, es decir, hizo una promesa a Éfeso, también le hace una promesa a Esmirna. Y vamos a leer lo que le dice el Señor a la iglesia. Le dice, bueno, si usted está pasando tribulación y persecución, esto es lo que el Señor le dice a la iglesia. Primero le dice, yo sé dónde te encuentras. No vayas a pensar que a causa de tu tribulación y tu persecución, yo ni siquiera sé dónde estás o qué es lo que te está pasando. Porque eso es natural. El primer sentimiento en medio de una persecución es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es el primer sentimiento, pero escuchen la promesa de Dios. Yo sé dónde estás. Yo sé lo que te está pasando. Sé exactamente en qué momento de tu vida estás. Así que toma esta palabra. Dios sabe con certeza todo lo que te está pasando y sabe dónde estás. Y Él está consciente de tu necesidad y está consciente también de tu aflicción. Y luego el Señor dice en el verso 10, no temas lo que vas a padecer, no temas. Entonces, la siguiente palabra del Señor es que nos dice claramente que no debemos permitir que el miedo
invada, gobierne y manipule nuestro corazón. No temas lo que vas a padecer. Y uno dice, pero ¿cómo no voy a tener temor? Pero recuerden lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, porque no puede tocar el alma. Más bien, dijo, ténganle temor a aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, no debes tenerle temor a alguien que puede solo dañarte físicamente, porque no te puede dañar ni espiritualmente, ni te puede quitar tu eternidad, ni te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Muchos han tenido que entregar su vida como mártires. Lo hizo Esteban, el mismo Pablo fue decapitado en Roma, el mismo Señor Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces uno tiene que armarse este pensamiento. Si me tocara morir para Cristo, debo hacerlo, debo entregar mi vida. Si ese fuera el extremo que a mí me tocara vivir, no puedo tener temor, porque la muerte ya fue vencida, porque el sepulcro ya fue derrotado también. Entonces le dice, yo conozco dónde estás, le dice en el verso 10, no temas en nada lo que te va a pasar. Y luego le dice, Satanás arrojará a algunos de ustedes a la cárcel. Es decir, la tribulación siempre viene del diablo. Dios no atribula a su gente, Dios ayuda a su pueblo en medio de la tribulación, pero la tribulación siempre viene del diablo. La persecución siempre viene de Satanás. Pablo y Silas fueron perseguidos y tirados en la cárcel a causa de haber hecho el bien, pero quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Pablo mismo era perseguido y abofeteado, y Pablo dice, hay en mí, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea constantemente. Entonces la persecución siempre viene del diablo en este sentido. Muy bien, dice, la tribulación que vas a padecer tiene un principio y un fin. Vas a ser atribulado por 10 días. Entonces, ánimo. Las abuelitas lo decían de esta manera. No hay mal que dure 100 años, decían, ni enfermo que los aguante. En otras palabras, aún la más grande de las persecuciones y tribulaciones tiene su fin. Y lo maravilloso aquí es la promesa del Señor Jesús que les dice, en 10 días esto se termina. Esos 10 días no sabemos si eran literales, puede ser que sí se haya cumplido literalmente en la historia de esta iglesia, pero como ya les decía, puede ser que se refiera a los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia a través de esos más o menos 215 años de persecución que hubo ahí. Entonces puede ser así, pero lo que sí sabemos es que cuando viene la tribulación también viene la salida, y cuando viene el conflicto también viene la victoria, y cuando viene el temor también viene la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La tribulación tiene su fin. Y luego el Señor se revela y les dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo, y les prometo la corona de la vida como consecuencia de la fidelidad de ustedes hasta la muerte. Ármense de este pensamiento, mis amados. La fidelidad a Dios debe ser hasta la muerte. La fidelidad al Evangelio de Cristo debe ser hasta la muerte. No podemos ser fieles solo hasta que me empiecen a tratar mal en la iglesia. Porque si ya me empiezan a hablar feo, mejor me voy al mundo. No, entonces usted no entiende nada de ser fiel. No, pero lo que pasa es que yo antes cuando no diezmaba, mire, ahora que diezmo, no. Ser fiel incluso hasta la muerte, dice la palabra. Nada de que hasta que me saquen la lengua o me ofendan o me hagan caras feas en la iglesia. No, señores, dejémonos de niñerías. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, es decir, cualquier otra cosa no se compara con enfrentar la muerte por causa de Cristo. Y nosotros somos llamados a esa clase de fidelidad. Dice, eres bienaventurado por ser perseguido. Porque eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Recuerda que dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Entonces hay una promesa ahí, y el Señor añade, dice, gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en los cielos. Ya se imagina los premios, los galardones, las coronas que le van a dar a estos mártires de esta época, cuantos murieron
en las fauces de los leones, cuantos murieron en las lanzas o espadas de los gladiadores, cuantos fueron víctimas de burlas y de menosprecio por parte de los emperadores y de todo aquel público en esos coliseos que enardecidos gritaban que los mataran. ¿Se imaginan ustedes la clase de premio que Dios les dará a aquellos que están allí? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan cómo el Señor va a premiar a esta gente porque fue fiel hasta la muerte? O sea, el Coliseo romano y su esplendor no es nada cuando estemos en la gloria celestial, rodeados de miles de millares de ángeles, y el Señor haga llamar a todos estos que fueron fieles hasta la muerte y los empiece a premiar y a coronar y los empiece a glorificar y los empiece a levantar y a exaltar, y la ovación que habrá en el cielo, porque estos no le negaron, más bien escogieron negar a sí mismos su propia vida, pero no negar a Cristo. Qué maravilloso será ese momento. Así que vale la pena, no hay nada que se compare con eso. No cambies un momento como ese por la gloria de los hombres, porque el mismo Señor Jesús dijo: yo no busco la gloria de los hombres, busco la gloria de mi Padre. Además, Jesús añadió algo más que también es difícil de hacer. A mí me cuesta y seguramente a ustedes también. Él dijo que debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Cómo cuesta? Yo a veces quiero orar por los que me persiguen y me atacan, pero quiero orar de esta manera: Señor, llévatelos, Señor, mátalos, Señor, quiébrale los dientes. Así quisiera orar yo. Pero no es esa la oración a la que Jesús se refería. Jesús dijo que bendigamos a los que nos maldicen. Cuesta bastante en nuestra humanidad, pero es parte precisamente de nuestra cristiandad. Es parte de ser un hijo de Dios. Cada vez que oramos por alguien que nos persigue y cada vez que bendecimos a alguien que nos maldice, nos estamos pareciendo más y más a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que el Señor constantemente nos recuerda sus promesas para aquellos que están pasando algún tipo de tribulación o algún tipo de angustia. Luego el Señor promete a la iglesia de Esmirna, le dice: la muerte segunda no tendrá poder sobre aquellos que salgan vencedores. Porque puede ser que nos toque la muerte primera, que es la muerte física, pero la muerte segunda, la muerte eterna, no tendrá ya más ningún poder sobre ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a armarnos de este pensamiento que no vamos a claudicar, que no importa lo que pase. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Padre. Pase lo que pase, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa convicción y esa determinación. Y si nos tocara el honor y el privilegio de morir para ti, Señor. Señor, gracias porque tú diste tu vida por mí también. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Les mando un abrazo y los espero aquí siempre en este programa. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.